Hola, qué alegría encontrarnos de nuevo en Nexos, producción de la Universidad de Costa Rica, que desde el año 2003 promueve la inclusión de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores. Les saludamos desde el estudio de 15 UCR, Yuri Muñoz y María Fernanda Jiménez. Estamos muy contentas de compartir la edición de hoy con una imagen refrescada de Nexos. Como podrán notar, estamos estrenando nuestra nueva escenografía. En la edición de hoy le presentaremos diversos contenidos para apuntarse a la inclusión. Le contamos sobre un proyecto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Colombia que favorece el desarrollo académico y la inclusión de personas sordas. Conversaremos sobre los primeros resultados del Plan de Acción de la Política Nacional sobre Discapacidad, PONADIS. Conoceremos la experiencia del bailarín y coreógrafo Lucho Flores, quien fue becado para asistir a un renombrado campamento internacional de danza inclusiva. El Betalab y Proinnova de la Universidad de Costa Rica presentaron el audiolibro Traducciones, Percepciones y Experiencias. Conversamos con sus autoras y le presentamos los detalles. Comenzamos contándoles sobre la participación de Lucho Flores en el Axis Summer Intense 2025 en California, Estados Unidos. En la siguiente nota nos compartirá sus primeras impresiones tras ser parte de este programa internacional. Hace aproximadamente 9 años estuve participando de un campamento intensivo de danza, no solamente para artistas en situación de discapacidad, sino para artistas también sin discapacidad. Lo más hermoso de todo es que esta capacitación fue tanto desde la parte artística para mejorar nuestras cualidades de movimiento, nuestras habilidades, pero también cómo poder brindar lo que son clases que sean realmente accesibles para todo lo que es de la población. Valió mucho la pena, ¿verdad? Ya que no solamente también vimos la parte de danza, sino que también pudimos estar en la cuna de donde nació el movimiento de vida independiente de los Estados Unidos, que fue en Berkeley, estar con la fundadora de la agrupación Axis, que esta agrupación tiene más de 40 años. Entonces fue una experiencia inolvidable, y más aún es el poder saber y conocer de que ya tenemos las bases, las herramientas para poder dar estos talleres, dar estas capacitaciones. Y bueno, y qué mejor que tener de primera mano toda la parte de accesibilidad que definitivamente se llegaba a tener, cómo poder involucrar a la población con alguna situación de discapacidad intelectual, psicosocial, los mecanismos de las herramientas que utilizan como transcriptores, la lengua de señas. La metodología era una metodología práctica de lo que fue de lunes a jueves. Ahí tuvimos diversos tipos de clases, clases de ballet adaptado, tuvimos clases de hip hop, tuvimos clases de urbano, clases también de contemporáneo. Me encantó una de lo que fueron de las clases, que las clases era cómo podíamos utilizar los dispositivos de apoyo. Entonces en eso era la exploración, cómo explorábamos con muletas, cómo explorábamos con objetos, cómo explorábamos con sillas de ruedas, y eso al fin del cabo terminaba siendo una puesta en escena, ¿verdad? Que lo teníamos que ir desarrollando. Fue de una forma intensiva, entonces entrábamos de 9 de la mañana hasta alrededor 5 o 6 de la tarde. Todo lo que era la parte cultural veíamos la discapacidad, porque lo veíamos hasta en el mismo idioma, ¿verdad? Que para nosotros era personas en situación de discapacidad, para otras personas eran disabled people, ¿verdad? O personas discapacitadas. Entonces todo eso fue algo sumamente enriquecido, porque al fin y al cabo lo que vimos era mucha diversidad. Muchas de las personas, al fin y al cabo, en una de nuestras clases de ballet, se sentían con sentimientos muy encontrados, porque nunca se había tenido esa oportunidad y siempre se había visto como que el ballet era algo simplemente para cuerpos hegemónicos, clasista, y estar en una clase de ballet en donde todo el grupo se llegó y éramos un solo, de una forma unísona,
fue algo estupendo, fue algo muy bello. Felicitamos a Luis por este logro y esperamos que esta experiencia que él pudo tener sea un punto de partida para que en el país se desarrollen espacios artísticos inclusivos y en los que las personas con discapacidad puedan tener un papel protagónico, como es su derecho. Pasamos a otro tema. Gracias a la alianza de 15 UCR con el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, le traemos esta información directamente desde Colombia. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT, presentó una aplicación desarrollada en esta casa de estudio para la traducción de significantes a la lengua de señas colombiana. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT en Colombia desarrolló un aplicativo para la traducción de significantes a la lengua de señas colombiana. Una herramienta tecnológica apoyada en la inteligencia artificial que beneficia a la comunidad sorda, brindándoles independencia y autonomía en su proyecto de vida y formación académica. Este proyecto llamado Cerrando Brechas, Aproximando Culturas, surgió como respuesta a la necesidad de la comunidad sorda de superar no solo las barreras de comunicación existentes entre las personas sordas y oyentes, sino también los estigmas y prejuicios que rodean a esta comunidad, y los cuales dificultan su participación e interacción en la sociedad. Para abordar esta problemática, el proyecto investigativo vinculó dos campos disciplinarios, la psicología y la ingeniería, para promover la construcción conjunta del conocimiento que trascendió del plano teórico al práctico. El aplicativo tiene varios componentes que hacen como la maravilla del mismo ejercicio de poder detectar el texto que está contenido en la imagen para que sea traducida a lengua de señas colombiana. ¿Cómo funciona? La persona utiliza el aplicativo que ya debe instalar en su celular, se acerca a un letrero, a un aviso, hace la captura, la misma IA se encarga de detectar las letras que componen el aviso, a través de un algoritmo de identificación encuentra la palabra la busca dentro del motor de base de datos y muestra su traducción a lengua de señas colombiana. Es importante saber que esta detección tiene varias etapas. Una primera etapa que es la captura de la imagen. Segundo, lo que es ya como la separación de los elementos que componen la imagen. Estamos hablando de objetos, figuras, texto como tal, elementos geométricos, elementos no animados como tal, pero con la debida programación lo que buscamos es que él detecte el texto o la letra que compone la palabra para que él haga un proceso de desagregación. ¿Qué es la parte de desagregación? Que él pueda identificar los colores más claros, los colores más oscuros, poder detectar estas figuras o el mismo croquis de las letras que componen la palabra para que él ya pueda leer en su conjunto y esta palabra que ya él busca al interior para jalonar y traer la imagen que está traducida a lengua de señas colombiana. Comprendiendo la amplia diversidad lingüística de las lenguas de señas, con más de 200 sistemas distintos a nivel global, cada región desarrolla su propia lengua, caracterizada por un vocabulario y una estructura gramatical única. Dado que el castellano suele ser la segunda lengua para las personas sordas en Colombia, la comunicación con personas oyentes puede presentar dificultades en el entendimiento, expresión e interpretación. Por lo que este proyecto también aporta al biculturalismo, facilitando su inmersión tanto en la cultura sorda como en la oyente, enriqueciendo así su experiencia en la educación y promoviendo la inclusión. Claro, el aplicativo funciona, es de mucha ayuda. A veces uno no sabe cómo se escribe determinada palabra y a través del aplicativo puede tener la seña o viceversa. Entonces, si yo no conozco qué significa o cómo se dice determinado texto en lengua de señas, el aplicativo me puede ayudar a comunicarme, también a que sea un aprendizaje para mí y se puede difundir a futuro. Ojalá logre una buena difusión. Desde Colombia, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. Nos alegra mucho poder conocer sobre el proyecto Cerrando Brechas, Aproximando Culturas de la UNAT. Esperamos que proyectos como este se repliquen en muchos países. Aquí en Costa Rica tenemos varias iniciativas similares.
Ahora iremos a una pausa, pero al volver tendremos una entrevista aquí en el estudio con Vilvia González y Mónica Acosta del CONAPDIS sobre los avances en el cumplimiento del Plan Nacional de Acción de la PONADIS. Estamos de vuelta en Nexos. Si desea comunicarse con el equipo del programa, lo puede hacer mediante el número de WhatsApp 2511-6949. Y como les anuncié al comienzo de esta edición, hoy conversaremos con Vilvia González, directora ejecutiva, y Mónica Acosta, politóloga del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS. Analizaremos los primeros resultados del Plan de Acción de la Política Nacional sobre Discapacidad, PONADIS, del 2024 al 2030. Este plan fue lanzado en junio del 2024 y tras un año repasamos qué tanto se ha avanzado. Muchas gracias a ambas por acompañarnos. Bienvenidas al programa. Muchas gracias, Fernanda. Un gusto. Claro que sí. Bueno, doña Vilvia, para comenzar, ¿por qué era importante tener un plan de acción para poder ejecutar esta política nacional sobre discapacidad? Esa pregunta es importantísima, Fernanda, porque la Política Nacional de Discapacidad fue generada para trabajarse desde el año 2011 y hasta el año 2030. Sin embargo, pasó un tiempo razonable, sustantivo, para poder generar ese plan de acción que viene a ser la herramienta o el instrumento que permite transversalizar el eje de la discapacidad en todos los aspectos sociales y que además, vamos a decirlo de alguna manera, hace una interacción de todas las partes involucradas y permite medir al Estado cuáles son esos avances significativos en el desarrollo de política pública en todos los ambientes. El plan de acción vino a sumar esa lista, ese to-do list, si tuviéramos que llamarlo de alguna forma, de aquellos derechos en el ámbito de la discapacidad que tiene sí o sí que atender el Estado costarricense y que además venía a ser un compromiso en razón de ser suscriptores, por ejemplo, de la Convención de Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad. Y bueno, Mónica, este plan de acción tiene 4 ejes, ¿verdad? Si nos puede mencionar cuáles son y cuáles han sido los principales hallazgos del segundo semestre de 2024 a partir de estos 4 pilares que tiene el plan. Claro que sí, el plan de acción consta de 4 ejes. Un primer eje tiene que ver con el desarrollo de capacidades, el segundo eje tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida, el tercer eje tiene que ver con el entorno nacional inclusivo y el cuarto eje en fortalecer los actores sociales públicos y privados. En cada uno de estos ejes en total son 54 acciones estratégicas. En el primer seguimiento que se hace del plan de acción se logró recopilar información sobre 36 acciones estratégicas. ¿Por qué? Porque no todas las instituciones públicas que están involucradas tienen metas en los mismos años o en los mismos indicadores, ¿no? Entonces, fue un ejercicio muy importante porque era echar a andar el plan de acción, ¿verdad? Ponerlo en ejecución y que las instituciones se comprometieran con la efectividad y la ejecutividad del plan. Entonces, en el primer trimestre, CONAPDIS realiza el primer monitoreo del plan de acción y ya tenemos algunos resultados. Por ejemplo, los primeros 2 ejes tienen un avance bastante positivo, el primero un 96% y el segundo tiene un sobrecumplimiento del 133%. Pero los ejes 3 y 4 están un poquito más conservadores. El eje 3 tiene un 76% de cumplimiento y el eje 4 un 49% de cumplimiento. ¿Qué tenemos en el eje 1? Bueno, en el eje 1, por ejemplo, tenemos indicadores que tienen que ver con empleo y eso es fundamental para nuestra población objetivo. Entonces, hay un indicador específico que tiene que ver con la reserva de plazas que hacen las instituciones públicas en el cumplimiento de la ley, la 8862, para que se reserven para personas con discapacidad. Y ese es un indicador que todavía está tiene que continuar en esa mejora, ¿no? Porque lo que hemos podido observar en el primer seguimiento es que el 51% de las instituciones han logrado efectivamente cumplir con esa reserva de plazas, pero no son todas, ¿verdad? No son todas, claro. Entonces, a diferencia de eso,
Cuando ya la persona sí es contratada, tenemos un 100% por parte del empleador, con la institución pública, que aplica los ajustes razonables necesarios para que esa persona pueda ejercer sus funciones de manera efectiva y ejecutiva, ¿no? Claro, y bueno, doña Vilvia, aquí es muy importante porque esta recopilación de información se hace con la colaboración de las instituciones, ¿verdad? Que tienen una responsabilidad, por supuesto, pero como desde el ente rector en discapacidad, que es CONAPDIS, lograr la exigibilidad, ¿verdad?, del cumplimiento de las acciones que están contempladas en la ley, ¿verdad? Claro. Y además en la política nacional sobre discapacidad, porque podría prestarse para que las instituciones digan, bueno, nos ponemos estas metas muy pequeñas y si las cumplimos estamos bien, ¿verdad? Cómo hacer esa exigencia también para que el trabajo sea colaborativo, pero no se preste para que entonces nosotros nos autoalcahueteamos, de alguna manera decirlo. Así es. Bueno, efectivamente, recordemos que CONAPDIS es rector, generador de política pública, y en ese orden de ideas es traer a la mesa a todos los actores del Estado costarricense, no solamente empresas estatales o instituciones estatales, sino también del sector privado, esa excitativa que tenemos que dar al cumplimiento de los derechos en favor de las personas en situación de discapacidad, Fernanda. Pero, ¿cómo lo hacemos? Bueno, efectivamente se trabaja muy incisivamente en el desarrollo de capacitaciones en ambos componentes. Hay una participación que es fundamental, que es de consulta y de actividad constante con las organizaciones, que sean las mismas organizaciones vinculadas a la población en situación de discapacidad que puedan manifestar tanto al sector público como al sector privado cuáles son esos requerimientos de vital importancia. Y algo muy importante es realmente sobre un ejercicio de conciencia, ¿verdad? En muchas ocasiones utilizamos el término de sensibilizar en el tema de la discapacidad. No se trata de sensibilizar, ¿verdad? Lo sensible es muy efímero, es un asunto que pasa en fracción de segundos. La conciencia es un análisis extenuante de aquellas realidades que van desde la inclusión, la accesibilidad universal, los cumplimientos que como país tenemos que dar para hacer una mejor Costa Rica. Claro, y para cumplir con responsabilidades, eso es muy importante. Y Mónica, bueno, cuéntenos en este primer corte que se hace del segundo semestre de 2024, ¿cuáles son las 3 instituciones mejor puntuadas o que alcanzaron pues mejores resultados? Pues son varias. Lo cierto del caso es que las instituciones se han puesto la camiseta, ¿verdad? Porque el plan de acción se lanza a mediados del 2024 y muchas instituciones se pusieron metas para cumplir en ese mismo año. Entonces, de alguna manera hay un compromiso, digamos, de parte de las instituciones públicas por transversalizar el enfoque de discapacidad, ¿verdad?, tan importante, pero sigue siendo el desafío. Entre las instituciones que están, cuando uno lleva un ajuste del 100%, porque hay algunas que se salen de la línea, ¿verdad?, sobrecumplen, tal vez porque un indicador les salió en 700% de cumplimiento, pero cuando llevas el ajuste a un 100%, tienes instituciones como el Ministerio de Salud, el INA, el Ministerio de Trabajo, han hecho mucho trabajo en toma de conciencia, han mejorado mucho la toma de conciencia, incidiendo incluso en actores privados, ¿verdad? Llamar la conciencia también que sean parte del proceso de empleabilidad de las personas con discapacidad. Y esas son algunas de las instituciones que mejor ranqueadas están, digamos, en ese cumplimiento. Instituciones como el Ministerio de Hacienda, ACOMEX, han básicamente logrado que todos sus funcionarios estén capacitados en un servicio digno, en un servicio de calidad para las personas con discapacidad. Esas son de las que mejor se ranquean, digamos, en esos indicadores que tienen que ver con ese servicio para la población con discapacidad. Perdón. Les agradezco muchísimo a ambas y esperamos poder seguir llevándole el pulso a estos resultados, que haya estas mediciones. Es muy importante para contar con datos reales que pongan a las instituciones a cumplir a cabalidad lo que establece la Política Nacional sobre Discapacidad. Muchas gracias a ambas. Gracias a ustedes. Y ahora iremos a un corte. Les recuerdo que puede repasar esta entrevista completa en nuestro canal de YouTube, Nexos UCR. Y cuando regresemos de esta pausa, conoceremos sobre el lanzamiento en la Universidad de Costa Rica del audiolibro Traducciones, Percepciones y Experiencias. Pronto estaremos de regreso aquí en 15 UCR.
Estamos de regreso en Nexos, el único programa de la tele costarricense especializado en la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Marigen Woods y Mónica Arias son las autoras del audiolibro Traducciones, Percepciones y Experiencias, como resultado de un proceso creativo que involucró varias etapas: una exposición inclusiva de fotografía, un libro y posteriormente este producto apoyado por el Beta Lab y Proinnova de la UCR. En la siguiente nota conoceremos más sobre este audiolibro. Todo comenzó con una idea. Todo comenzó con una conversación entre dos amigas que habíamos querido siempre hacer un proyecto escrito y nos reunimos durante el tiempo de la pandemia para compartirnos tanto los textos como las ideas de las fotografías, y así fue la primera etapa como de este proyecto o de este camino. Después de que salió el libro, conocimos a la gente de Proinnova con quienes pudimos desarrollar el proyecto y hacer primero la impresión del libro. Hicimos la presentación del libro y en ese momento hicimos también una muestra fotográfica, la primera exposición fotográfica con algunas de las fotografías del libro. Bueno, en el proceso referente a la exposición fotográfica, yo hice las descripciones de las fotografías y a partir de esas descripciones, posteriormente se hizo una grabación de audio, que es la que también acompaña a esas fotografías. Y en el audiolibro específicamente, bueno, yo soy autora de algunos de los textos que están en el contenido del libro y además de eso, pues participé en la grabación de la voz, lo cual fue un proceso pues bastante detallado en términos de poder ir escuchando por un audífono la lectura del libro y por otro lado pues ir repitiendo lo que yo tenía que ir diciendo para poder hacer la lectura de una manera accesible. Los espacios artísticos y culturales por lo general están excluyendo a personas que tienen alguna condición especial. Entonces, si las personas tienen la oportunidad de apreciar con otros sentidos las muestras artísticas, pues les aporta mucho y nos ayuda a continuar con el proyecto. Por ejemplo, cuando hemos puesto las piezas que son táctiles, hemos ido modificando no solo las piezas, sino la forma en que las colocamos para que todas las personas que tengan alguna discapacidad visual las puedan apreciar. Cada persona es diferente, las personas que tienen diferentes condiciones pues nos van a aportar cosas distintas. Tuvimos una visita muy interesante donde una persona ciega percibía las imágenes con sus propias manos, o sea, entonces toda la experiencia se enriquecía por su propia experiencia personal. Con frecuencia en Costa Rica asumimos la accesibilidad como aquello que está relacionado estrictamente a infraestructura y a medios de transporte, y todavía estamos pues en un proceso de repensar y de valorar en qué otros espacios de la vida cotidiana, tanto de la cultura como de la educación, como de la política, debe también considerarse la accesibilidad como una posibilidad para garantizar la equidad y la justicia social de las personas con discapacidad. Es el deseo de ser en un lugar y de estar en el mundo en libertad. Se trata de caminar por el laberinto, saltando piedras, burlando obstáculos, lanzando cuerdas, volando cometas y atrapando estrellas. Se trata de abrir la jaula, derribar el muro, cruzar el río, subir la montaña, navegar por el océano y surcar el cielo. Es encontrar el tiempo para tomar un café infinito de palabras, percepciones, experiencias y sueños. Es describir y escribir lo cotidiano, contar la historia y compartir la vida. Es encontrarte y encontrarme, mezclar las manos en la arcilla, juntar las voces y expandir el universo. Ha sido muy valioso el contar con el apoyo de Proinnova porque muchas veces este tipo de proyectos que nacen de la experiencia son desconocidos, ¿no?, desde el punto de vista del desarrollo de la investigación.
y sobre todo cuando se trata de un proyecto artístico. Entonces es muy valioso el poder tener una instancia en la universidad que ofrezca esa posibilidad, esa apertura, esa flexibilidad a entender que hay otras formas de generación y de transferencia de conocimiento. En el Betalab ya veníamos haciendo trabajo de podcasting y audiolibros, pero en chiquitito, no un audiolibro completo, como prácticas dentro de los cursos de producción básica y producción avanzada de audio, y teníamos mucho tiempo de querer hacer un audiolibro, y en las gradas Marigen Bust me abordó y me dijo, ¿te acuerdas del libro que publicamos? ¿Te gustaría hacer un audiolibro? Y yo le dije que sí. Entonces así fue como empezó la idea de hacer este audiolibro, que es bastante grande, dura 1 hora y 10 completo. Bueno, en el país hay muy pocos proyectos, ¿verdad?, que están relacionados con la parte de inclusión. Entonces, este proyecto específicamente que desarrolla o tiene como resultado un audiolibro, nos permite llegar a otras poblaciones interesantes. También es uno de los primeros audiolibros que realmente se hacen 100% dentro de la universidad. Entonces, también es un enfoque de poder generar innovaciones en una de las áreas que normalmente no son tan conocidas en el área de transferencia tecnológica. Desde el área de la comunicación, creo que es muy importante considerar que tenemos que saber bien con quién vamos a hablar. Y muchas veces cuando no tenemos la experiencia de compartir con personas que tengan, por ejemplo, algún tipo de discapacidad, no vamos a saber cómo tenemos que producir los mensajes o producir las formas de comunicación para ciertas personas específicas. Entonces creo que esa es una experiencia bastante importante y bastante retadora e enriquecedora. Usualmente las personas con discapacidad, al no tener condiciones de accesibilidad en el arte, han estado relegadas muchas veces en este país de poder participar del acceso a la imagen, del acceso al texto, del acceso a la cultura. Y en ese sentido, pues lo que el audiolibro ofrece es una posibilidad de acercar a las personas a eso de una forma más cotidiana, más sensible y desde una experiencia más inmersiva e interactiva. Les recuerdo que este audiolibro está disponible en Spotify de manera gratuita para quien lo quiera disfrutar. De esta forma llegamos al final de la edición de hoy. Les recuerdo que usted tiene muchas oportunidades de sintonizar el programa semanal de Nexos. Son 3 las emisiones aquí en nuestra casa 15 UCR, tanto en tele como en nuestro sitio web. También puedes sintonizar el programa a través de Canal 13 y en distintas cableras y televisoras locales en todo el país. Esperamos encontrarnos en la próxima edición del programa. En Nexos promovemos la inclusión, haciendo televisión con sentido. ¡Chao!